la máquina de café en la sala. De espera emitió un silbido agudo. Carlos no levantó la mirada. Sus dedos tamborileaban sobre la carpeta azul que sostenía, con el logo del hospital apenas visible bajo. Su mano temblorosa. Afuera llovía. Las gotas golpeaban rítmicamente contra los ventanales, dibujando patrones que se deslizaban como lágrimas. El reloj de pared marcaba las 3:42 de la tarde. 18 minutos más y sabría el resultado. 18 minutos que parecían estirarse como un chicle infinito. La enfermera tras el mostrador lo observaba con esa mirada que Carlos había aprendido a reconocer en estos meses, compasión mezclada con resignación profesional. Ella sabía algo que él todavía ignoraba. Carlos Mendoza, 43 años, contador en una empresa de seguros, nunca había pisado un hospital más que para visitas rutinarias. Su vida transcurría entre números, planillas Excel y reuniones predecibles, hasta hace 3 meses. El primer síntoma apareció durante su jogging matutino, un dolor punzante en el costado que atribuyó a una mala postura frente al computador. La semana siguiente, despertó empapado en sudor frío a mitad de la noche. Los exámenes preliminares mostraron anomalías que requieren atención. Esa frase, con su calculada ambigüedad médica, lo trajo hasta esta sala, de espera en el Hospital Central. Un mensaje iluminó la pantalla de su celular. Era Laura, su exesposa. ¿Ya sabes algo? No respondió. Desde el divorcio, hace 2 años, ella mantenía esta extraña mezcla de distancia y preocupación que lo confundía. En ese momento el doctor Salas apareció en el pasillo. No venía solo. Lo acompañaba una mujer joven con bata, blanca que Carlos no había visto antes. Sus rostros mostraban esa neutralidad estudiada que solo los médicos dominan a la perfección. El doctor Salas se acercó con la carpeta abierta entre las manos, sus lentes de lectura en la punta de la nariz. Carlos se levantó sintiendo un nudo frío en el estómago. No necesitó escuchar linfoma no Hodgkin, estadio 3. Las palabras flotaban en el aire como globos negros. El doctor Salas explicaba protocolos, tratamientos, estadísticas de supervivencia. Carlos asentía, pero solo escuchaba fragmentos dispersos. Su mente viajó a la caja de cedro en su closet, donde guardaba cartas que nunca envió, fotografías que no se atrevió a enmarcar, confesiones postergadas. La doctora Castro, oncóloga, mencionó opciones experimentales y ensayos clínicos. Cuando le preguntaron si tenía dudas, Carlos solo pudo formular una: ¿cuánto tiempo? No especificó para qué. Ambos médicos entendieron. Con tratamiento agresivo, las probabilidades a 5 años son del 65%. Carlos tomó su teléfono y finalmente respondió a Laura. Necesitamos hablar. La cafetería frente al hospital olía a pan, recién horneado y desinfectante. Laura llegó 10 minutos, tarde como siempre. Su cabello castaño ahora tenía mechones grises que no recordaba. Se sentó frente a él, su bolso ocupando la tercera silla, como un escudo. Carlos le explicó su diagnóstico con una calma que no sentía, recitando estadísticas, como si hablara de un cliente y no de sí mismo. Laura mantuvo la compostura hasta que mencionó la quimioterapia. Entonces su mano cruzó la mesa y apretó la suya. Matías debe saberlo, dijo ella. Su hijo de 19 años, estudiante de primer año en otra ciudad, con quien apenas hablaba desde el divorcio. Carlos retiró su mano. No quiero su lástima. Laura sacudió la cabeza. No conoces a tu hijo si el primer ciclo de quimioterapia llegó como un tsunami silencioso. Carlos observaba el líquido, transparente que goteaba hacia su vena mientras la enfermera configuraba la bomba de infusión. A su alrededor otros pacientes leían, dormitaban o miraban películas en sus tablets. Una mujer tejía un gorro azul, su cabeza ya sin cabello brillaba bajo las luces fluorescentes. Para cuando se me caiga, explicó, al notar su mirada. Carlos intentó sonreír. Su teléfono vibró, un mensaje de Matías. Mamá me contó. Llego el viernes. 4 días. Carlos cerró los ojos, recordando la última discusión.
Las palabras hirientes, la puerta, azotándose. No había vuelta atrás. La enfermedad había expuesto lo que el orgullo había. Matías resultó ser más alto de lo que recordaba. Parado en el umbral del departamento, con una mochila gastada y ojeras profundas, parecía mayor que sus 19 años. Carlos, recién duchado después de vomitar toda la mañana, intentó aparentar normalidad. «No tenías que venir», dijo. Matías dejó caer la mochila y sin responder lo abrazó con fuerza. Carlos sintió sus costillas frágiles contra el cuerpo firme de su hijo y algo se quebró dentro de él. No, lloraba desde la muerte de su padre, 15 años atrás. Ahora las lágrimas llegaban, en oleadas incontrolables. «Lo siento», murmuró contra el hombro de Matías. Su hijo se apartó, confundido. ¿Por estar enfermo? Carlos negó. La segunda ronda de quimioterapia coincidió con la primera nevada del invierno. Desde la ventana del hospital, Carlos observaba los copos, blancos transformando la ciudad. Matías, sentado junto a él, leía en voz alta los mensajes de apoyo que llegaban al grupo de WhatsApp que había creado. Compañeros de trabajo, vecinos, amigos perdidos que reaparecían. El cabello de Carlos comenzaba a caer, pero extrañamente no le importaba. La máquina de café en el pasillo emitió el mismo silbido agudo del primer día. Esta vez, Carlos sonrió. Ese sonido, que antes marcaba minutos de angustia, ahora solo era parte de un paisaje familiar. El tiempo seguía siendo el mismo. Era él quien había... Los martes se convirtieron en días de ritual. Matías lo llevaba al hospital para los análisis semanales y luego caminaban hasta el parque cercano, sin importar el clima. Carlos, más delgado pero con mejor color, se detenía frente al estanque para lanzar migas a los patos. Habían establecido una rutina de confesiones, una verdad por cada pedazo de pan. «Odié matemáticas toda la carrera», admitió Carlos. «Cambié de ingeniería a literatura sin decírtelo», respondió Matías. Las revelaciones pequeñas construían puentes sobre años de silencio. Esa tarde, mientras regresaban bajo un cielo gris perla, Carlos se atrevió con la pregunta que lo atormentaba. «¿Te quedarás cuando termine el semestre?» Matías ajustó su bufanda. El tercer mes trajo resultados mixtos. Los marcadores tumorales habían disminuido, pero no lo suficiente. Carlos observaba al doctor Salas señalar puntos en las tomografías, áreas luminosas que persistían como luciérnagas obstinadas. «Recomiendo intensificar el tratamiento», dijo. Esto significaba más días conectado a las bombas de infusión, efectos secundarios, más severos, menos tardes en el parque. En el auto camino a casa, Matías conducía en silencio. Carlos notó sus nudillos, blancos sobre el volante. «Podemos con esto», dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la seguridad en su voz. Matías asintió, mordiéndose el labio. «Lo sé, pero tengo miedo». Era la primera vez que su hijo admitía temer algo desde que tenía 12. Laura apareció sin aviso un domingo, cargada, con tuppers de comida casera. «Matías me dijo que no estás comiendo bien», explicó. Desde la cocina, mientras reorganizaba el refrigerador, con la eficiencia que Carlos siempre había admirado en ella. Por la ventana entraba una luz dorada de atardecer que iluminaba el polvo flotante. La casa olía a pollo al limón y romero, alejando por fin el persistente aroma a antiséptico. Sentados a la mesa, los tres formaban una fotografía imposible meses atrás. «Esto no significa que volvamos», aclaró Laura cuando Matías fue por el postre. Carlos sonrió. «Lo sé». Sus miradas se encontraron por encima de los platos humeantes. «Pero significa algo», añadió. El día 600 de su tratamiento, Carlos regresó solo al hospital. Matías tenía examen final. Había retomado los estudios a distancia y Laura estaba en un viaje de trabajo. El doctor Salas revisó los últimos resultados con esa lentitud meticulosa que Carlos había aprendido a respetar. Fuera, la primavera estallaba en tonos pastel. «Remisión completa», pronunció finalmente el médico. La palabra flotó entre ellos.
como una pompa de jabón, frágil y perfecta. Carlos pensó en la máquina de café, en los patos del estanque, en la caja de cedro ahora vacía. Tendría que aprender a vivir, sin la certeza del tiempo contado. Tendría que aprender a vivir, simplemente. Tomó su teléfono y abrió el grupo familiar que ahora incluía a Laura. Escribió 7 caracteres que resumían todo. Ganamos.